un segundo punto que vemos es la enfermedad poliquística del adulto, ¿no? De tal manera que ya uno está teniendo una idea de quistes en el riñón. La que sigue, por favor. Ok. Antes tenemos que hacer una diferencia. Poliquística es varios quistes, 2 o más. Y solo un quiste en el riñón o quiste solitario es otra situación. Hoy vamos a tomar la poliquística desde el punto de vista genético. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un solo quiste renal, ese es un quiste simple que podría ser benigno o maligno. ¿Qué se hace? En ese grupo de pacientes se hace la ecografía, se determinan las características ecográficas y si hay alguna sospecha de malignidad, obviamente basado en los antecedentes, ¿no? Los fumadores, la baja de peso, antecedentes de cáncer renal familiar, me hacen sospechar de que esta lesión podría ser tumoral. Si la ecografía no tiene alguna sospecha, básicamente lo que hacemos son controles anuales o bianuales de algún cambio en el tamaño o en la forma de este quiste. Igual que los lunares, ¿no? Tengo un lunar y lo evidencio los cambios. Cuando veo cambios en algunas características, pues procedo a hacer una biopsia. En este caso, los quistes no hay biopsia. Lo que hay es determinar los cambios y luego ya una tomografía para ver si hay algún sustrato de irrigación maligna y pasa a la evaluación ya urológica, ¿no? Oncológica, ¿no? Para descartar una posible lesión. Pero antes de eso, los temas de cáncer renal se expresan claramente con hematuria, con dolor lumbar en la zona del riñón, con masa palpable, con disminución del peso. O sea, hay otras características adicionales, no solamente por mirar el quiste en ecografía, porque a veces eso pasa, ¿no? Van a una ecografía y un quiste a descartar tumor. Pues si no tiene ninguna clínica, es probable que me han sentido un quiste simple. El quiste simple queda ahí y solamente se observa. Eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es los que tienen varios quistes en el riñón, el que tiene 2 en cada riñón, 4 en cada riñón, 8 en cada riñón, 10 en cada riñón, y que la forma de presentación es desde pequeña edad. Uno dice, ¿qué pasa? Tan chiquitito ya tiene un montón de quistes, porque lo que tenemos la idea es que los quistes pues, están asociados conforme la edad se va progresando. Entonces, hay un tipo especial de enfermedad poliquística del adulto, y esto tiene que ver con un aspecto genético, que si bien es cierto, se presenta casi en forma adulta, pero genéticamente hay una predisposición. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la enfermedad renal poliquística es una enfermedad genética, ¿no? Que esos quistes en realidad son los tubulis que no acabaron de tener una formación embriogénica y que reemplazó el parénquima. Por lo tanto, ese tubuli se hizo como un hueco y ahí generó el quiste. Y que esta enfermedad poliquística es causa de enfermedad renal crónica estadio 5, antes llamada terminal, más o menos un 5 a un 15%. Y existen 2 formas de presentación de la enfermedad poliquística de adulto, ¿no? De patrones de enfermedad. La poliquística del adulto dominante y la poliquística del adulto recesivo, ¿no? Entonces ahí viene el asunto, doctor, pero si es genético, ¿cómo yo sé que es dominante? ¿Cómo sé si es que no tengo la prueba genética? De hecho, que la prueba madre de esto es la genética. La siguiente, por favor. Esta enfermedad, en realidad, como es hereditaria, involucra los genes. Y el gen PKD1 es el más frecuente y está muy ligada a la dominante. Y el PKD2 está muy ligada a la recesiva. Aquí es interesante porque estos tubulis, estos quistes que deforman los tubulis o que parten a partir de los tubulis, se genera una dominancia para lesión y una menor dominancia también para lesión y ubicación. Estos quistes pueden estar en los colectores, en los proximales, en los distales, ¿no? Y están ligados a este tipo de estructura. La que sigue. Entonces,
esta formación de los quistes en realidad ya se va produciendo desde el útero. Desde ahí van produciendo ya esta presentación de los quistes. Siendo así, hay produce una mala diferenciación en el epitelio, lo que técnicamente se llama como desdiferenciación epitelial. Hay una proliferación y apoptosis no regulada, alteraciones de la polaridad celular, una desorganización de la matriz extracelular vecina, secreción excesiva de líquido, ¿no? Y finalmente, pues esta situación anómala en los genes hace que se produzca todo este cambio. Y como ven en el margen derecho, esa es la posible ubicación de los quistes, los tubos contornados, distales, masa de gen, inclusive, pero una zona ascendente, ¿no? Que se va a generar. ¿La que sigue? Ok. La que sigue. Ahí está. ¿Cómo se va a presentar semiológicamente esta situación de los quistes? Porque nadie con la mano ve un quiste. El quiste ya es el resultado de una ecografía. A veces hay dolor en el abdomen, en el flanco, inespecífico. Muy pocos tienen la sensación de un bulto, ¿no? Muy pocos, salvo que ya el quiste esté muy grande. Y en realidad duele porque el quiste va aumentando de tamaño. A veces hay hematuria o macroscópica que el paciente evidencia, ¿no? Y se da cuenta que ese es a veces por un quiste. Y cuando hay hematuria, una del algoritmo es llegar a una ecografía, ¿no? Porque hay que determinar si la hematuria es no glomerular, en este caso urológica, ¿no? Versus la hematuria glomerular, ¿no? Entonces, en ese interín de pruebas, lo que uno hace es tomar una ecografía. Estos quistes también están muy asociados a cuadros de pielonefritis, hay tusalcas, ¿no? Los quistes se infectan, que es su diferencial. Pueden también abscedarse, ¿no? Y un porcentaje interesante, casi 8 o 10%, se asocian a nefrolitiasis y forma de presentación como cólico renal. De hecho, que estos pacientes, sin saberlo, porque no saben su origen genético, llegan a la emergencia con un cólico renal y dentro del estudio del cólico renal a descartar litiasis, nos encontramos con un quiste. A veces el cuadro definitivamente es la litiasis el que explica el motivo de atención, pero a veces no. El lito es chiquito y no puede explicar tanto dolor, ¿no? Y a veces es el quiste que uno, o los quistes, que uno evidencia en ecografía que son muy grandes, que pueden ser 4, 5, 6, 7 centímetros de diámetro. ¿Se imagina que si el riñón es 12 por 6 por 3 y tener un quiste de 5, o tener 2 quistes de 5, o 3 quistes de 5, o 4 quistes de 5, que hacen un volumen más grande que el riñón? Eso haría de que haya sensibilidad, eso haría que el paciente tenga dolor y eso haría que el paciente perciba esa sensación de más en algún momento. La que sigue. A la siguiente vemos que estos cuadros también pueden cursar con hipertensión arterial, sobre todo en incremento en la presión arterial diastólica, masa en flanco palpable, en enfermedad avanzada, hepatomegalia nodular. Raramente en síntomas son relacionados a enfermedad renal crónica. O sea, ¿qué vemos? Esa es la masa. ¿Qué vemos? Hipertensión, generalmente esos que tienen muchos quistes están asociados a hipertensión. Y como es enfermedad poliquística del adulto de origen genético, los quistes no solamente se forman en el riñón, sino también en el hígado. O moraleja, entonces si veo un paciente con dolor abdominal hipocólico y que no encuentra una causa definida y que lo único que encuentra son un montón de quistes en el hígado y un montón de quistes en el riñón, probablemente el cuadro se deba a eso, a una enfermedad poliquística por aumento de tamaño de los quistes. Y encima se encuentra hematuria y otras características. Y encima se encuentra historia familiar, porque es un componente de familia. Mi tío tiene quistes, mi abuelo murió en diálisis de quistes, mi sobrino tiene quistes. Entonces te está diciendo por todos lados que es una enfermedad poliquística renal. Eso es bacán cuando tiene mucho antecedente. Pero hay personas que llegan a la emergencia y que no tienen ningún antecedente. Padre, tío, no, enfermedad renal, no infecta tampoco, no nada. Es el primer caso que uno enfrenta. Para eso hay unas clasificaciones que luego lo veremos. La siguiente
¿Qué pedimos? Normalmente pedimos no por el quiste, sino por una evaluación global, general, un hemograma completo. Necesitamos saber cómo está la hemoglobina. Estos pacientes tienden a tener una hemoglobina normal o a veces más aumentada de lo habitual. No suelen tener anemia. La bioquímica renal, porque yo quiero saber cómo está la función renal y a partir de una creatinina genero mi fórmula para evaluación de la función renal y puedo generar cómo va el riñón en la tasa de filtración glomerular. El examen de orina, donde voy a ver si tiene hematuria, si tiene leucocituria, si tiene infección urinaria, si tiene cristales, etcétera, porque ya dijimos que podría estar asociado a eso. Y la suerte de las imágenes. Empezamos siempre con una ecografía. Dependiendo del hallazgo de la ecografía, paso a una tomografía. La resonancia casi no tiene aquí un papel importante, salvo por algunos exceptos que lo veremos luego. La siguiente. Entonces ahí está lo que les decía un poco la ecografía, la prueba de entrada. La tomo en realidad solamente para casos dudosos pediátricos y la resonancia no es rutina, básicamente para distinguir el carcinoma de células renales de los quistecitos, ¿no? Entonces ahí sí un poquito nos orienta por el tipo de unidades que contraen más a pensar que más hacia un carcinoma que hacia un quiste. Pero no es que por la resonancia lleguemos al diagnóstico, no. Cuando ya está la lesión, si tiene problemas, tiene que ser respetada, ¿no? Pero antes tiene que ser estadiada para ver si está localizada, si tiene metástasis, no es que vaya y uno vuela una parte del riñón de la nada, solamente viendo el quiste. Primero, hay que estar seguros que es un quiste. Segundo, determinar si es una enfermedad poliquística realmente o si es un quiste simple, punto, ¿no? Que lo cual requiere observación y nada más. La que sigue. Esta es una clasificación interesante, ahí iba, porque no tenemos genética a la mano. PKD1 o PKD2 son los genes que van a darnos una enfermedad poliquística del adulto. Pero hace muchos años, Levine hizo una clasificación interesante y asoció la edad con la presencia de los quistes. Y puso también la parte, digamos, de la prueba genética. Y si una persona que el criterio de Rabine pensamos que tiene algún riesgo de PKD1 y es menor de 30 años y al menos tiene 2 quistes unilaterales o bilaterales, o sea, tiene 2 quistes en un riñón o en los 2 riñones y es menor de 30 años, la sensibilidad de hacer una prueba genética para evidenciar el PKD1 es 100%. Y para el PKD2, 67%. De tal manera que basta que tenga 2 quistes más historia familiar, la verdad, que voy a encontrarlo genéticamente, ¿no? Yo ya sé que voy a encontrar eso. Si está entre 30 y 59 y al menos tiene 2 quistes en cada riñón, 2 acá y 2 allá, sensibilidad 100% que voy a tener ese PKD1. Y si es más de 60%, más de 60 años y al menos tiene 4 quistes en cada riñón, también 100%. Entonces, ¿qué demostró este investigador que es un doctor de imágenes? Que mientras más quistes yo tenga y mientras edad mayor yo voy teniendo, la posibilidad de que esto sea genético es prácticamente ya todo se hace 100%. Sin embargo, por ahí otro investigador, Payne, agarra y modifica un poco los criterios, ¿no? Y encuentra que la sensibilidad pues, es 81, 96, o sea, no es 100, pero obviamente. Miren cuán alto es, o sea, de alguna forma este investigador dice, la edad, lógico, eso lo tenemos clarito. Y como no hay prueba genética, yo voy, paciente mayor de 60 años, varón de 68 años de edad, llega por código de emergencia, sería sin ecografía, y tiene 5 quistes en cada riñón, persiste con hematuria y es hospitalizado. Conducta a seguir, tomar una prueba genética, hacer una biopsia renal, no sé, tomar una resonancia magnética, ¿no? Solamente clínico llego al diagnóstico, entonces es clínico, ¿no? Básicamente aquí es clínico, ¿no? Más ecografía obviamente, porque ya tiene el número de quistes, ¿no? La resonancia no va a resolver el problema, lo genético ya sabemos qué es esto.
Entonces, la clínica te está dando mucha orientación. La que sigue, por favor. En la siguiente cosa, está la historia familiar o no de los quistes. Esto es bien interesante. Aquí sí les pido toda su atención a ustedes porque muchas preguntas vienen de este cuadro. ¿Por qué? Porque es menos de 30, entre 30 y 59 y más de 60 o más. Entonces, yo puedo poner un varón de 36 años de edad que tiene un quiste en cada riñón y no tiene historia familiar. Posible diagnóstico. Entonces ya no cumple estos criterios. Entonces aquí bien bacán lo divide en dos grupos. En los que tienen historia familiar positiva y da un número de quistes. Y los que tienen historia familiar negativa y da un número de quistes. Y en historia familiar negativa, de hecho, que te piden más quistes. Bacán. 558 es la mnemotecnia. Si no tengo ninguna historia familiar, 30, entre 30 y 60, y más de 60, necesito al menos 5 quistes en un riñón que pueda tener, en cada riñón, perdón, 5 quistes en cada riñón que pueda tener en cada uno de esto para pensar en enfermedad poliquística. Pero si yo ya tengo historia familiar, pues me pongo más tranquilo y digo al menos 2 en un riñón o en ambos, para menos de 30 años. Pero si estoy de 30 y 50, al menos 2 en cada riñón y más de 60, al menos 3 en cada riñón. O sea, 2, 2, 3 o... ¿no? Eso es 2, 2, 3, en el sentido que 2 puede ser 1 o 2 riñones, y en cambio el otro ya me pide los 2 riñones, ¿no? Y cuando es negativo, así me pide 5, 5, 8 en cada riñón. O sea, tiene que estar bien lleno de quistes para pensar en la quistes. No es fácil decir a buen cubero, tiene 6 quistes, ya, entonces, es la genética, ¿no? Hay que mirar la historia, hay que mirar la edad y luego pensar en plantear este diagnóstico presuntivo. La que sigue. Y entonces la ecografía renal ya prácticamente lo hemos explicado un poquito, de los criterios, la que sigue, te ayuda a encontrar más cercanamente a la aproximación de la poliquística. La que sigue. ¿Y qué hacemos cuando ya tenemos una enfermedad poliquística? Ya, doctor, ya lo diagnostiqué, usted dijo que hay que tomarle los datos de historia familiar, que si tienen quistes o no en la familia, pues ya encontré que tiene 38 años y tiene 6 quistes en cada riñón, y usted dijo que según la versión de Levine, Rabine, más de 5, pues la regla era 558, entonces me cumple. ¿Y ahora qué hago? Entonces, si los quistes están ahí y no causan dolor, y no tienen una hematuria grande, no hay mayor trascendencia, solo ecográfico, se empieza a tratar la presión arterial, porque generalmente cursan con presión arterial, con IECA o un ARA2 sin ningún problema. Si el paciente ya estuviera con enfermedad renal crónica y ya no puedo utilizar en estadios altos de repente el IECA o el ARA2, empiezo a consultar la norma habitual de presión arterial de manejo, infedipino, amlodipino, Europa, lo que tenga a la mano para tratar a ese paciente. Y si uno se asocia a la infección urinaria, pues hay que tratar la infección urinaria, ¿no? Y si hay infección del quiste, porque puede haber infección del quiste, pues ya ciclofosfacino, clindamicina, trimetoprim, sulfamethoxazole, oxacinos son los que yo asociaría. Y si hay una hematuria interesante, pues sin dolor, hay que tratar con analgésicos, ingesta hídrica, en algún momento que la hematuria sea muy fuerte y podamos, o intensa y pueda caer la hemoglobina, pues hay que transfundir. Y hoy no, ya creo que hace unos 4 o 5 años el tolvaptan está en un ensayo clínico, todavía no está probado por Estados Unidos, aunque por ahí tenía el comentario que ya este año o el año pasado a finales ya habían aprobado como para disminución de estos quistes en etapa inicial. Si yo tengo un niñito de 8 o 10 años, veo que los quistes han incrementado, porque esto es así, veo 4, la ecografía del año de 6, la ecografía del otro año de 8, esto es poliquística autosómica. Y entonces doy el tolvaptan para que estos quistes ya no se sigan formando desde el punto de vista estructural. La que sigue. Y en esta parte más compleja, si estos quistes se infectan, probablemente hay que drenarlo, hay que picarlo, como dicen por acá, para que a través de una guía ecográfica nosotros intentemos botar esa pus que podría tener, ese absceso que podría tener
y hay que dar antibióticos. En algunos casos muy complejos, donde el dolor es intenso, los quistes no son accesibles para drenaje o hay una infección que pone en riesgo la vida, tenemos que sacar el riñón con todos sus quistes, hacer la nefrectomía. Igual sucede en el hígado. El hígado también, los quistes pueden inflamarse, infectarse, pero acá no podemos sacar todo el hígado. Entonces, ¿qué se hace? Una hepatectomía parcial. De hecho, que habrán enfermedades muy severas que tomen el hígado y el riñón y entrarán a un trasplante hepatorrenal por estos quistes, la mayoría. Algunos que tienen que ver con la parte del hígado, tienen que ver con hipertensión portal y pues áreas muy complicadas irán a algún tipo de trasplante. Algún grupo de pacientes llegarán a la diálisis o la diálisis peritoneal o irán hacia un trasplante renal por la falla que a largo plazo va a generar el tipo de lesión parenquimal renal. La que sigue. En la siguiente diapositiva es casi un repasito de lo que hemos estado conversando. La etiología, según el gen, corresponde al PKD1 o al PKD2. La proteína que hace que haya este tipo de función se llama poliquistina 1, están tanto quistes en la corteza como en la médula, y van a tener diferentes manifestaciones clínicas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estas manifestaciones clínicas no solamente van a ser renales, sino también pueden ser extrarrenales. Como han visto, puede haber aneurismas, quistes en vesícula seminal y en otros lugares. Importante aquí los aneurismas. 10 a 15% de pacientes tienen aneurismas y tienen manifestaciones de aneurisma. Dolor de cabeza que no es una cefalea tensional, que no es una cefalea por hipertensión, que no es una cefalea tumoral y que en el estudio encuentran quistes a nivel, digamos, de la base del cráneo. Entonces, estos pacientes pensar que pueden tener una enfermedad poliquística. Hay que hacer rápidamente una ecografía abdominal. Y de hecho, por ahí hay unas preguntas. Paciente que llega a la emergencia con dolor abdominal intenso, de pronto hace un ACV, entra en muerte cerebral. Al estudiar el caso, el residente encuentra que en la tomografía hay un aneurisma y en los riñones hay múltiples quistes renales. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Una enfermedad poliquística del adulto, ¿no? Que lamentablemente falleció este paciente porque el aneurisma se rompió. Hay esa situación. Y como vemos ahí hay diferentes manifestaciones clínicas, molestias abdominales, hipertensión, reflujo, hernias inclusive están asociadas. Y ahí están las hemorragias supranucleares cerebral secundarias a problemas de aneurisma y también problemas valvulares, insuficiencia aórtica y mitral asociadas también a ciertas malformaciones de este grupo de pacientes. La que sigue. Ahí simplemente para mostrar en el lado izquierdo de su pantalla su riñón derecho, donde se observan innumerables quistes, como ven, como bolsas que están ahí con sus tabiques, bolsas negras con sus tabiques, ¿no? De tamaño variable, que prácticamente están ocupando casi todo el riñón. En la B hay una tomografía donde está la flechita, que también son como unas masas que están ocupando casi los dos riñones, son más grandes casi que el riñón. Y en la C hay quistes hepáticos, como ven, casi todo el hígado está como lobulado prácticamente, ¿no? Y así son las formas más severas de presentación. La que sigue. Bueno, miramos una pregunta muy facilita para ir terminando. Dice, de las siguientes afirmaciones respecto a la enfermedad renal poliquística de adulto, ¿cuál es la correcta? Un minuto, yo asigno a alguien a la sala. Entonces vamos por concluir. Ok, está por ahí. Chipana, ¿cuál sería tu respuesta?
Oye, Chipana. Chipana. Por ahí creo que no, ¿no? Okay. Cristóbal. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál sería tu posible respuesta? A ver, ¿dónde está correcto? Tranquilo, tranquilo, te queda. La B. La B. Ujú. Sí, correcto. O la D podría ser también. O la D, sí, sí desarrolla enfermedad renal crónica. No es rara vez, ¿no? Rara vez es uno en 100.000, ¿no? Aquí hay un poco más de hecho, que es el 10 a 15% de causa de enfermedad renal crónica, ¿no? Ya saben que la primera posibilidad de causa es diabetes, de hipertensión, glomerulopatía obstructiva, y por abajo todavía está la enfermedad renal poliquística. Sí, se puede acompañar o pueden acompañarse de quistes hepáticos. De hecho, porque como es enfermedad poliquística en adulto, tiene quistes hepáticos, la gran mayoría, ¿no? Pero lo demás sí no es, pues, ¿no? O sea, la cirugía no se indica precozmente, creo que hay quiste hay que sacarlo. Solo desarrollo hipertensión cerebral inflamatoria, no, es falso. Más probablemente es en mujeres, pero no es en varones, no hay. Listo, chicos, muchas gracias por su paciencia, por haber estado estos momentos. Ya como nos vamos a ver para la siguiente sesión, que es la primera clase que estaba pendiente, que ya como que quería avanzar esto para que puedan desarrollar temas. ¿Por qué? Porque eso de dato de fisio, recaso, ya más o menos lo domino. Ahorita ya está el pollo, no prepara y se sirve, son las 9. Ok, listo. Entonces, gracias. Me voy despidiendo. Más tarde ya me comunico con mi grupo para vernos por ahí. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días.